Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en los Estados Unidos, el de Michael Weiss. Acompáñenme a ver todos los detalles. Michael Weiss y Pamela Buchbinder eran una pareja de profesionales aparentemente exitosos que ejercían la psiquiatría en Nueva York, Estados Unidos. El vínculo entre ellos no surgió como muchas historias de amor en su adolescencia o juventud, sino más bien hacia la mediana edad, cuando ya habían alcanzado metas profesionales. Michael y Pamela, quienes tenían sus consultorios médicos en Manhattan, no se casaron, pero en 2008 tuvieron a su primer y único hijo, al cual llamaron Calder. La trayectoria profesional de Pamela se desconoce, pero se sabe que tenía buena reputación entre sus colegas y pacientes. En relación a Michael, pudimos encontrar una amplia experiencia de 15 años en psicoterapia y psicofarmacología en el área metropolitana de Nueva York. La oferta de servicios presentada en su página en internet destaca que el plan de tratamiento es individualizado, con un enfoque colaborativo entre el paciente y el psiquiatra para el abordaje de trastornos de ansiedad y trastornos afectivos, además de la depresión, los trastornos por déficit de atención y el abuso de alcohol y sustancias. La relación entre Michael y Pamela estuvo plagada de conflictos, una dinámica muy tóxica con varios episodios de violencia, e incluso en 2 ocasiones con registros policiales. En una oportunidad, Pamela agredió con un vidrio roto a Michael, y en otra ocasión Pamela acusó a su pareja de violencia. La denuncia de ella no estuvo respaldada por ninguna evidencia, y por alguna razón que se desconoce, Michael no presentó cargos por el ataque con el vidrio roto, así que ninguna de estas situaciones avanzó judicialmente, pero sí sentaron un precedente en la relación. Estos conflictos llevaron a que dieran por concluido su vínculo amoroso cuando su hijo ya tenía 1 año. En 2009, Pamela se mudó con Calder a otro departamento en Greenwich Village. A partir de este momento, la dinámica entre ambos se tornó mucho más conflictiva, aunque en esta ocasión con otro foco, pues ya no peleaban por la relación de pareja, sino como padres. Pamela era sumamente hostil respecto a la custodia de su hijo, buscaba llenar de resentimiento a Calder para con su padre. A medida que el niño fue creciendo, la mujer también obtenía información sobre Michael a través de su hijo. A los 4 años ya utilizaba a Calder como espía. Muchas veces se negaba que Michael pasara buenos momentos con su hijo y tenía exigencias constantes que generaban muchos conflictos. Ante la situación cada vez más tensa y la imposibilidad de lograr un acuerdo entre ambos, decidieron poner un marco legal a la disputa a principios de 2011. Esto nos lleva a otra parte de la historia. Pamela tenía exigencias para con Michael. Una de ellas fue que él debía responder al 100% con la manutención de Calder, cosa que él nunca había dejado de hacer, ya que era un padre responsable que velaba por el bienestar de su hijo. Por otro lado, la mujer exigió que Michael tuviera un seguro de vida, cuyo beneficiario fuera su hijo pero estuviera a nombre de ella, y además pedía que fuera irrevocable. Esto significaba que si Michael fallecía antes de que el niño alcanzara la mayoría de edad, Pamela podía disponer de dicho dinero para administrarlo y gastarlo a su antojo. Aunque parezca insólito, Michael accedió a todo lo que la madre de su hijo le exigía, y el mencionado seguro entró en vigencia el 9 de noviembre de 2012. Michael aceptó todas las condiciones exigidas por Pamela, ya que su prioridad era la paz y la estabilidad de él y su hijo. A partir de ese acuerdo hubo una especie de tregua. El hombre podía ver con frecuencia a Calder e incluso llevarlo a su casa una vez por semana para que se quedara a dormir. Al mismo tiempo que esto sucedía, entró en escena Jake Nolan, un joven de 19 años primo de Pamela. Era el menor de los 3 hijos de Jim y Debbie Nolan, miembros de una familia adinerada de Long Island. Jake desde muy pequeño había batallado con su salud mental. Sus padres describieron que en su tierna infancia era un dulce niño y muy inteligente, pero a una corta edad comenzaron los diagnósticos desfavorables. Fue así como a los 5 años les dijeron que padecía trastorno por déficit de atención e hiperactividad. A los 15 años, al no poder levantarse para concurrir a la escuela, ni poder llevar a cabo las actividades básicas de cualquier adolescente,
fue diagnosticado con depresión y ansiedad. 2 años más tarde le dijeron que padecía de bipolaridad. Sus padres desesperados intentaron hasta con 30 tipos distintos de medicamentos y diversos tipos de terapia psicológica, pero nada lo ayudaba. Además, Jake tenía un consumo problemático de drogas ilegales y alcohol desde su adolescencia, lo cual empeoraba considerablemente su cuadro, pues ese consumo era incompatible con su medicación psiquiátrica y no contribuía en nada a mejorar con sus patologías mentales, por el contrario, las exacerbaba. Sus padres estaban sumidos en una profunda desesperación, viendo que ningún tratamiento funcionaba para su amado hijo. En ese entonces, Pamela intervino con lo que parecía ser la salvación, pero estaba realmente lejos de serlo. Pamela, al estar al tanto de esta situación, se puso en contacto con su tía Debbie y le ofreció que Jake se mudara con ella y Calder, diciéndole que le daría terapia diaria y controlaría su medicación, a cambio de que Jake cuidara al niño. Esto por varias razones era poco ético y hasta cuestionable legalmente, ya que los profesionales de la salud mental no deben proveer de sesiones a sus familiares o su círculo cercano. Pero Debbie no lo sabía, y en su desesperación por ayudar a Jake no sospechó de las intenciones de su sobrina, quien además aseguraba que al generar una responsabilidad en Jake para con Calder, lo haría más estable. Finalmente Jake se mudó con Pamela y Calder. Esta dinámica era como mínimo extraña. Pamela en un principio le dijo a Jake que él era el padrino de su hijo y que su rol era ser el protector de ellos. El joven, que siempre había sufrido de una baja autoestima, comenzó a validarse a través de las palabras y manipulaciones de Pamela. También le decía constantemente que Michael hacía que Calder y ella estuvieran en peligro, y aunque no se tiene información certera sobre si había intimidad física entre ellos, sí se encontraron mensajes de texto que resultaban como mínimo confusos sobre el tipo de vínculo que mantenían. Pamela veía un enemigo en Michael y había logrado encontrar un aliado en Jake. Con este panorama, el 11 de noviembre de 2012, Michael, luego de tener a su hijo desde la noche anterior en un día de visita semanal, lo dejó en la mañana en la guardería. De allí se dirigió a su consultorio para recibir a su primer paciente de la mañana. Mientras estaba en plena sesión, llegó Jake al edificio y golpeó su puerta. Llevaba consigo una bolsa grande que contenía un martillo, un cuchillo y un mapa manuscrito del lugar que le había hecho Pamela. Michael no tenía manera de saber lo que el joven tramaba, pero sí conocía a Jake y sus patologías psicológicas. Además, no confiaba en nadie que proviniera del círculo de Pamela. Le dijo al joven que estaba ocupado y le pidió que por favor aguardara fuera del consultorio. Sin embargo, Jake le dijo que lo iba a esperar en el pasillo del edificio. Al retirarse el paciente de Michael, Jake ingresó de nuevo al lugar y le dijo al hombre que estaba allí para buscar unos papeles de índole económica que eran necesarios para el colegio de Calder. Mientras Michael se dispuso a buscarlos, Jake fue al baño y al salir tenía en sus manos un mazo de aproximadamente 5 kilos, el cual llevaba en su bolso, y además un cuchillo en su bolsillo. Primero golpeó a Michael por la espalda con el mazo, pero al ser tan pesado era muy difícil de manipular para él, y debió sacar el cuchillo y apuñalar a Michael entre 7 y 9 veces. Afortunadamente para el hombre, él era mucho más grande físicamente que su agresor. Michael logró despojar del cuchillo a Jake, y en el forcejeo apuñaló al joven. Al lograr tener el control sobre su atacante, Michael corrió al pasillo pidiendo ayuda a gritos. Un vecino llamó al número de emergencias. Mientras esto sucedía, Jake, ensangrentado, tirado contra una pared, se tomó una selfie y se la envió a Pamela mostrándole cómo se había desencadenado la situación. Al llegar los equipos de rescate, tanto Jake como Michael fueron trasladados al hospital. Una vez recuperados, Michael regresó a su casa, pero Jake quedó detenido. La policía estableció una fianza que su familia decidió pagar. Al comenzar la investigación, varios datos apuntaban a que Pamela estaba involucrada, ya que tenía una historia conflictiva con Michael. Además, Jake, el atacante, era su primo. Y como si fuera poco, había un móvil económico que parecía estar bastante claro: el seguro de vida que Pamela le exigió a Michael y que había firmado solo 3 días antes. Jake hizo declaraciones confusas y contradictorias, hasta que finalmente dijo la verdad. Pamela estaba involucrada, y sostuvo que lo instó a atacar a su expareja y padre de su hijo.
Se dio a conocer que la noche anterior al incidente, mientras Michael disfrutaba de la noche semanal junto a Calder, Pamela compró el martillo junto a Jake en una tienda de Chelsea. Esto fue corroborado por las cámaras de seguridad del lugar. Sin embargo, pese a que sobraban pruebas que le involucraban, el proceso judicial resultaría bastante extenso. En 2016 comenzó el proceso contra Jake. La defensa hizo foco en la manipulación de Pamela y la supuesta incapacidad del acusado para comprender sus actos, pero este argumento fue desestimado por el tribunal, ya que consideraban que Jake tenía total noción del acto que iba a realizar. El acusado dio declaraciones en las cuales afirmó que en ese momento se encontraba en pleno colapso psicológico, experimentando un episodio psicótico y muy medicado con morfina, pero ninguno de estos atenuantes fueron tomados en cuenta. Finalmente, Jake fue condenado en 2016 a 9 años y medio de prisión por intento de asesinato. También se dijo que debía cumplir esa condena en una prisión estatal. Para Pamela la historia no sería tan diferente. Las autoridades tardaron casi 5 años en acusarla del intento de asesinato de Michael, pero antes ya había sufrido una derrota judicial terrible para ella. La mujer perdió la custodia de Calder en 2015. Después de que un juez de familia determinara que había conspirado con su primo para intentar matar al padre de su hijo. En 2017 los fiscales finalmente acusaron a la mujer de 52 años de intento de asesinato en segundo grado e intento de asalto en primer grado contra su expareja. Recordaron que Michael fue golpeado con un mazo de 5 kilos y apuñalado al menos 8 veces en el pecho y en la espalda por el primo de Pamela. La mujer fue procesada en el Tribunal Supremo Estatal de Manhattan el 20 de octubre de 2017 en Nueva York. Luego pasó 5 años en Rikers Island, mientras sus abogados discutían el caso y los tribunales se cerraron debido a la pandemia. En ese lapso, sus poderosos abogados Ronald Fischetti, Eric Franz y Monica Nehatime afirmaron que la mujer no solo era inocente, sino que había explicaciones legítimas sobre su relación con Jake y las pruebas en su contra. Pero en septiembre de 2022, Pamela, con un aspecto delgado y demacrado, sorprendió a la corte al anunciar que había llegado a un acuerdo con los fiscales. En ese momento se declaró culpable de cargos menores, a cambio de 11 años en prisión, lo que la libró de una acusación de asesinato que podría haberla llevado a la cárcel durante 25 años. Sin embargo, un mes después, cuando se presentó para la audiencia en la que recibiría su sentencia, sorprendió a la corte nuevamente, para seguir exponiendo las manipulaciones y mentiras a las que acostumbraba. Pamela trató de rescindir su declaración antes de que se leyera la sentencia. La mujer argumentó que solo confesó su culpabilidad porque estaba drogada por la exposición pasiva a la marihuana que fumaban los reclusos en el autobús de la prisión que la llevaba al tribunal. Le sumó a la ya increíble historia que supuestamente había sido rociada con gas por los guardias y que no había tomado su medicación ese día. El juez Thomas Farber, sin embargo, rechazó su argumento y continuó con la sentencia, pues argumentó que la acusada parecía estar perfectamente bien de salud y perfectamente coherente el día que hizo su declaración de culpabilidad. Michael luego leyó la declaración de impacto como víctima, en la que explicó que el ataque lo dejó con un trastorno de estrés postraumático y con heridas físicas y psicológicas. Le sumó a ello el temor de que el odio de su expareja hacia él continúe, incluso después de que ella sea liberada de prisión. Luego el asistente del fiscal de distrito de Manhattan, Joel Siedemann, subió al podio y dijo que consideraba necesario aclarar las cosas y dejar expresamente establecidas varias verdades que enumeró. En primer lugar, la acusada intentó que asesinaran al doctor Michael Weiss, ya que ella lo odiaba a muerte. En segundo lugar, ella buscó destruirlo debido a su relación fallida. Y tercero, ella se propuso controlar los $1,5 millones en seguros de vida sobre Michael a nombre de su hijo. Pamela respondió con total ironía que si hubo alguna afirmación verdadera de parte del fiscal, ella no la había podido captar. Finalmente, el juez condenó a la mujer a 11 años de prisión y emitió una orden de protección para Michael, pero no sin antes dar su opinión. Le dijo que no había lugar a dudas de que ella había planeado golpear la cabeza de alguien con un mazo y que la intención de sus acciones era la muerte. Tras años de angustias y manipulaciones, Michael al final podía vivir en paz junto a Calder y su nueva esposa.
Sin embargo, hizo hincapié en que aunque se alegraba de evitar un juicio, temía por su seguridad futura, tras la eventual puesta en libertad de la acusada. Michael sostuvo que Pamela seguirá buscando hacerle daño, sin importar las consecuencias para él o el hijo que comparten, ya que el odio de ella hacia él siempre fue igual, implacable, sin remordimientos y violento. Más allá de esta dura batalla que probablemente siga cuando Pamela termine su condena, ya que su hijo siempre lo unirá a ella, Michael ahora puede disfrutar de la paternidad de Calder, mientras que sigue desarrollándose en su profesión, siendo un destacado psiquiatra y viviendo la vida que deseaba hace años. Fuera de la corte, los abogados de la mujer dijeron que sumando el tiempo que ya había cumplido en prisión, más los años que podían restarle a la pena por buen comportamiento, ella podía estar de vuelta en las calles en 2027, para comenzar su vida de nuevo y tratar de restablecer la relación con su hijo. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el caso de hoy. Un caso como siempre lamentable, pero este es un tanto diferente ya que en esta ocasión no murió ninguna persona. Eso sí, nos topamos con una mujer bastante manipuladora, una mujer que podríamos describir como malvada, que trató de poner a todos en contra de su expareja porque la relación no funcionó. Realmente Pamela odia profundamente a Michael y él tiene razón en algo que dijo en su declaración de impacto, y es que no sabemos qué va a hacer esta mujer cuando salga de la cárcel. Según sus abogados, va a buscar a su hijo, va a querer tener una relación con él, así que siempre va a tener una relación con Michael, algo que en unos años puede terminar en un asesinato, en algo verdaderamente horrible, pero esto no lo podemos decir ahora, tendremos que esperar al año en el que ella salga de la cárcel y ya vuelva a tener contacto con la familia. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están, actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. También me pueden encontrar en mis otras redes sociales, tengo Facebook, Twitter e Instagram, me encuentran como LesmaVR. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.